Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Zapata. Cuando Muriel presentaba que hablaba que hay gente que llevamos mucho tiempo trabajando en experiencia de usuario, pues yo soy de las que lleva mucho tiempo y no quiero pensar en los años ya porque me deprime. Y evidentemente podríamos hablar de es que hace 5 años, hace 10 años nadie hablaba de tablets. Hace menos que nadie hablaba de tablets, básicamente porque no existían, pero es que en el último año nosotros, que yo ahora estoy trabajando en Optimized, hemos pasado de hablar muy poco de tablets a hablar muchísimo de tablets. Y me refiero a hablar mucho con nuestros clientes. Esto ha dado un giro muy importante. Cuando la UOC nos invitó a participar en esta jornada, nosotros pensamos que teníamos que explicar un poco cuál era nuestra experiencia, cómo había cambiado en este último año nuestra relación con el cliente hablando de tablets. ¿Por qué? Pues porque tablets, hasta hace un año, todo eran aplicaciones nativas. O sea, es decir, cuando la gente hablaba de tablet, hablaba de aplicaciones nativas. Y nosotros hacíamos proyectos de aplicaciones nativas muy específicas, orientadas a objetivos muy específicos, en los que podíamos trabajar con unas interacciones muy concretas y podíamos tener en cuenta muchas cosas de las que se han dicho anteriormente. ¿Qué pasaba con las tablets? Que a nivel web estaban en tierra de nadie. Es decir, la gente, nuestros clientes, durante mucho tiempo pensaban en qué hago en escritorio y estaban preocupados por qué hacían en móvil. De la tablet nadie se preocupaba mucho, ¿no? Y si tenían que hacer una app, pues la hacían antes, a no ser que fuera una app específica para un uso muy específico. Si tenían que pensar en oye, me está aumentando el tráfico mobile, lo que hacían era pensar en hacer a lo mejor una web app, ¿vale? O en hacer una aplicación nativa, pero para móvil. En tablet, poca cosa. ¿Qué pasa? Que esto ha dado un vuelco. Ahora nuestros clientes están estresadísimos. Están estresadísimos, ¿por qué? Porque han empezado a mirar su tráfico web y se están dando cuenta que el tráfico de tablet está subiendo a una velocidad enorme. Entonces, claro, los ha pillado un poco a contrapié, no saben cómo tienen que afrontar este reto. Resulta que yo de la tablet no me estaba preocupando y ahora resulta que la tablet me aparece por todas partes y cuando veo la analítica cada vez me está subiendo más la tablet, cada vez me está subiendo más la tablet y no sé qué hacer. Y se lía, ¿vale? Se lía, ¿por qué? Porque viene de lo que estábamos diciendo, de que tablet es aplicaciones nativas y entonces él piensa, ¿tengo que hacer una aplicación nativa? Si soy un e-commerce y resulta que soy una cadena de hoteles, lo que tengo que hacer es hacerme una aplicación nativa para tablet. Y en esa situación, más o menos, que he intentado resumir, es en la que se enmarca lo que voy a intentar explicaros ahora, ¿no? Entonces, antes de explicar yo, me gustaría que entre todos, más que dar estadísticas, generáramos estadísticas. Entonces, lo que os quería preguntar es, y con que levantéis la mano es suficiente, ¿cuántos de los que estáis aquí ahora lleváis una tablet con vosotros? ¿Cuántos utilizáis la tablet principalmente en casa? Parece que más o menos. ¿Cuántos de los que no tenéis ahora aquí la tablet la utilizáis más en casa y por eso aquí no la habéis traído y os habéis venido con un portátil o os habéis venido con una libreta? Bueno, eso nos va dando pistas que seguramente ya os suenan, pero la tablet se dice que ha nacido para estar encerrada entre 4 paredes, ¿vale? Eso supongo que lo habéis oído. ¿Cuántos utilizáis la tablet por las noches en el sofá? ¿Y cuántos lo hacéis viendo la televisión? ¿Vale? Esto lo podíamos haber expresado de otra manera, os podía haber dado estadísticas, estudios. Me parecía que no era necesario, no hay ningún estudio que os podáis leer que esté actualizado a día de hoy. Cualquier estadística que nos estén dando está totalmente obsoleta, porque el crecimiento de la tablet es asombroso. Se calcula que en 2014 se van a vender en todo el mundo 208 millones de tablets, ¿vale? O sea, en España se dice más o menos que el crecimiento de tablets en el último año se ha duplicado. El mayor uso de tablets, como más o menos hemos visto por aquí, se está realizando en casa y se está realizando por las noches.
mayoritariamente mediante Wi-Fi, y eso es importante. ¿Qué pasa cuando la utilizamos fuera de casa? La mayoría de usuarios está usando Wi-Fi. Los que habéis traído la tablet aquí, ¿estáis conectados mediante Wi-Fi o estáis conectados mediante 3G? ¿Cuántos estáis conectados con 3G? Hay Wi-Fi gratis. La mayoría, cuando se tiene que comprar una tablet, ni se plantea el pagar más por tener 3G. ¿Por qué? Primero, si nos remontamos un poco lo que ha pasado hasta ahora, está diciendo, no, pero si es que yo la voy a utilizar mayoritariamente en casa tengo Wi-Fi, ¿para qué quiero 3G? Y el que la utiliza fuera de casa, pues lo que hace es lo que estáis haciendo todos vosotros, intentar cuando llega al sitio, intentar ver si hay Wi-Fi, y si hay Wi-Fi, a la Wi-Fi me conecto, ¿vale? Además hay otras maneras de conectarse, todos tenemos móvil, en el móvil sí que tenemos 3G, podemos compartir el 3G es decir, convertir el 3G como nuestro punto de Wi-Fi, es decir, tenemos recursos, ¿vale? Los usuarios invierten más tiempo en su tablet que en su ordenador de sobremesa o portátil. Si pensáis en todos vosotros, vosotros sois usuarios, yo soy usuario, entiendo que estaréis de acuerdo en que estamos dedicando más tiempo cada vez más a la tablet que no al ordenador portátil. Yo cuando hablo con gente de la profesión le digo, y nosotros muchas veces no contamos porque estamos utilizando el portátil en el sofá delante de la televisión, pero no porque estamos haciendo un uso de tablet, porque estamos trabajando. Entonces eso no vale, ¿vale? La media de uso diaria está en torno a 1 o 2 horas y se da principalmente en días laborables. Bueno, todo encaja, ¿no? Si estamos hablando de que lo vemos por las noches en el sofá, cuando volvemos a casa, ¿vale? Más preguntas. ¿Qué apps tenéis instaladas en vuestra tablet? ¿Cuántos tenéis instaladas en la tablet? Aplicaciones de mapas y sistemas de navegación. De comunicación y redes sociales. De juegos. Sin vergüenza, no pasa nada. Todos tenemos momentos de ocio, no pasa nada. De música y vídeo. De medios de comunicación, que ahora... El caso de los medios de comunicación es curioso, a mí me sorprendía alguna de las cosas que se contaban ahora, porque si os fijáis en muchos medios de comunicación, yo creo que ahora mismo están tan liados con todo este tema que está pasando, que muchos están haciendo sus sites en responsive design, pero aparte siguen manteniendo sus aplicaciones nativas, en plan, yo no me quedo fuera, pase lo que pase, o sea, yo voy a hacer todo, voy a tocar todos los palos, porque yo fuera no me quedo, ¿no? Eso, darle un poco la vuelta, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esta doble estrategia? Pues quizá porque, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros, y ahora lo veremos, los medios de comunicación vistos desde navegador, pero cuántos de vosotros tenéis aplicaciones de lectura? De productividad. Productividad me refiero el Keynote, para prototipar, para... De ocio. ¿Cuántos os descargáis aplicaciones en plan Booking, aplicaciones para buscar vuelos, Kayak, de restaurantes, eltenedor.es, ¿no? Esto menos. Pensar en lo que está pasando, o sea, no es banal que os esté preguntando esto, está generando la estadística aquí mismo, es decir, darle una vuelta de por qué esto está pasando. De banca y de e-commerce. De e-commerce me refiero, pues, específicas para comprar productos concretos de una marca, por ejemplo, ¿eh? Vale, os hago la misma pregunta y ahora os hago pensar en las últimas búsquedas en el navegador de vuestra tablet, perdón, ¿vale? Es decir, que penséis en qué búsquedas, ¿vale? Si de estas tipologías hacéis búsquedas en vuestro navegador. Volvemos otra vez. Mapas y sistemas de navegación. Poquito. Comunicación y redes sociales. Juegos. Uno, ha levantado la mano. Un valiente. Música y vídeo. Medios de comunicación. Fijaros que medios de comunicación, yo podría decir más o menos, por lo que yo estoy viendo, yo que tengo la visión más privilegiada y estoy viendo cómo se generan los gráficos, ¿no? Cada vez que pregunto,
En medios de comunicación estáis muy igualados. Y ahora volvemos. ¿Por qué están manteniendo una doble estrategia? Bueno, quizá porque en estudios más serios, que no el que estoy haciendo yo ahora, pues no se está divergiendo tanto de lo que estamos viendo aquí. Para lectura, ¿cuántos a través de vuestro navegador? Un par. Productividad. 2, 3. De ocio, para buscar restaurantes, vuelos. Si algunos de mis clientes vieran ahora mismo esto, dirían, menos mal. Lo estamos haciendo, nos están aconsejando bien. Para banca, para acceder, y aquí yo os diría, y ahora hablaremos un poco de esta doble visión. Una cosa es la banca, web comercial, voy a ver lo que es la web comercial de Banc Sabadell, de La Caixa, etcétera, de BBVA, y otra cosa es para consultar mis cuentas personales. E-commerce, para comprar cualquier producto de lo que sea, libros, informática, y para buscar o navegar por la red. Muchos, ¿vale? Las tablets se usan, lo que dicen, mayoritariamente para juegos, para búsqueda de información, para compras y mucho también para correo electrónico. El usuario se dice que de media tiene instaladas unas 20 apps en su tablet. Con lo cual, empezar a pensar también en qué os dice esto. Es decir, si vosotros, ¿vale?, os ponéis en el lugar de un cliente que os pregunta, no sé qué hacer, no sé si hacer una app nativa, no sé si hacer una estrategia responsive design, pensar que en la tablet de la mayoría de nosotros más de 20 apps no va a haber. Tienes que ser muy, muy, muy necesario para pensar que te van a escoger a ti para estar en su tablet, ¿vale? Y hay que ser un poco más humilde en este sentido. A veces al cliente le cuesta porque, claro, evidentemente él es el más importante del mundo mundial y sí, voy a estar sí o sí. Bueno, entre comillas, ¿vale? En torno a un 60% de las búsquedas se dice, cuando ahora vosotros hablabais, ¿no?, y habéis levantado muchos la mano de qué tipo de búsquedas, ¿no?, hacemos a través de nuestro navegador en la tablet, pues están relacionadas con información, están relacionadas principalmente sobre productos. Cuando he hablado de e-commerce, mucha gente ha levantado la mano. ¿Por qué? Y vamos otra vez hacia atrás. Estoy en casa, ¿no? Pensemos en nosotros mismos. Estoy en casa, estoy en el sofá tranquilamente, la tele está puesta, pero ¿no?, esto que dicen de un ojo puesto en la tablet, un ojo puesto en televisión, y estoy pensando en algo que quiero comprar. Bueno, pues es muy habitual que estemos buscando información sobre un producto antes de realizar la compra. Entre un 30 y un 40% se dice que están relacionadas con restaurantes, bares, locales de ocio. La búsqueda de esta información evidentemente es muy distinta a la búsqueda local, a la búsqueda que hacemos desde el móvil. Pero muchos nos informamos de dónde podemos ir a cenar, dónde nos podemos ir este fin de semana, ¿no? Y nos estamos informando otra vez en esta situación, en el sofá, en casa, hablando con la pareja. En torno al 30% se dice que también están relacionadas con viajes, con vuelos, con reservas de hotel, y encaja perfectamente otra vez con la pregunta que hemos hecho, es decir, ¿cuánta gente está utilizando el buscador de su navegador para buscar viajes, vuelos, para realizar reservas de hotel? Pues muchísimos habéis levantado la mano. Con lo cual, con todos estos datos, yo lo que intentaba es que todos nos pusiéramos, nos alineáramos en cuál es la situación actual, es decir, cómo nos estamos comportando nosotros, cuál es el reto que se están encontrando nuestros clientes y por qué el cliente está estresado, ¿vale? Es decir, me está aumentando el tráfico de una manera brutal. Cada vez que entro a ver mi Analytics me pongo más nervioso porque cada vez resulta que de un mes a otro esto está cambiando muy, muy, muy rápido y no sé qué tengo que hacer, ¿no? No sé cómo me tengo que posicionar, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo está afectando esto a las empresas, a las marcas, a las organizaciones? Entonces, ¿qué pasa? Que si buscáis artículos que hablen de qué hacer, una aplicación nativa o hacer estrategia responsive design, o incluso vamos más allá, porque si hablamos de aplicaciones nativas y de responsive nos estamos dejando a dos escenarios, nos estamos dejando a las web apps, ¿vale?, y nos estamos dejando a las aplicaciones híbridas, ¿vale? Entonces,
Nuestro cliente ha oído hablar un poco de todo, seguramente se ha intentado informar mínimamente y entonces ha leído un poco de teoría sobre qué es mejor, ¿no? Entonces, hacemos un repaso muy rápido de lo que todos sabéis seguramente y habéis leído en cualquier artículo que te hace comparativa en ¿qué tengo que hacer? ¿Una aplicación nativa? ¿Una híbrida? ¿Tengo que hacer responsive design? Pues, ¿qué se dice? Pues que una aplicación nativa la deberías escoger si necesitas utilizar las funcionalidades del móvil, si quieres aprovechar el envío de notificaciones, ¿no? Porque las notificaciones push, esto es lo que empiezas a buscar por internet y es lo que vas encontrando, ¿eh? Es decir, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Estás dispuesto a asumir un desarrollo para cada plataforma y sistema operativo? ¿Estás interesado en ingresos por descarga? Mi opinión, mi experiencia me dice que esto es quedarse en un nivel, es decir, si a ti tu cliente te pregunta y la respuesta que le das es esta, te estás quedando en un nivel que realmente no le está aportando prácticamente nada, porque ¿de qué estamos hablando al final? Estamos hablando de dinero, estamos diciendo de cuánto tiene que invertir, estamos diciendo que tiene que elegir una plataforma y elegir qué plataformas deja fuera. ¿Qué se dice o qué se comenta, qué se lee sobre si escoges una web app o un mobile site, ¿no? Que sería lo mismo? Bueno, pues que claro, esto ya es por si quieres garantizar el acceso desde el navegador, si no quieres perder el tráfico proveniente de los buscadores, si quieres asumir un único desarrollo, porque claro, haces un desarrollo y se adapta a todo, no necesitas estar accesible offline, con lo cual pues te puedes permitir, ¿no? Tener una web app solo disponible para que alguien cuando ponga tu URL en el navegador le aparezca esta web app. ¿Y si escojo una aplicación híbrida? Bueno, pues si escoges una híbrida es porque vuelves a necesitar las funcionalidades del móvil, es porque quieres aprovechar el envío de notificaciones, es porque quieres asumir un único desarrollo y porque necesitas actualizar con frecuencia el contenido. Entonces haces una híbrida y entonces ahí pues estás cubriendo lo que no estarías cubriendo con una nativa, pero de cara a usuario al final es como una nativa porque te la está instalando con un acceso directo y te está seleccionando entre sus 20 aplicaciones que tiene en su tablet, ¿vale? Y si escoges responsive, ¿qué pasa? Pues es porque quieres garantizar la escalabilidad de los contenidos a distintas resoluciones, que eso también, ¿vale? Que quieres asumir un único desarrollo, que necesitas actualizar con frecuencia el contenido y que no necesitas estar accesible offline. Eso es la teoría, que podemos estar más o menos de acuerdo. Yo cuando iba leyendo había algunos que hacían que sí y otros que hacían que no, ¿vale? En algunas de las cosas que iba afirmando, pero seguro que lo habéis leído, es decir, si habéis buscado un poco de bibliografía, esto os habéis cansado de leerlo y es algo que grandes organizaciones están vendiendo como, esto es la Biblia, sobre la diferenciación. Un consejo, ¿vale? Y un consejo que os lo doy desde la mayor humildad posible en relación a qué le decimos a nuestros clientes, porque yo no les quiero decir estas cosas que estaba leyendo aquí, yo quiero ir más allá, esto ya lo habrá leído, si quiere lo va a poder leer. Mi consejo, que tome la decisión en base a qué necesitan y qué quieren sus usuarios de él en tablet, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo definiría más o menos como que basen su propuesta de valor en tablet en el principio del usuario primero. Habéis oído, esto se ha hablado mucho del mobile first, olvídate, habla del usuario primero, es decir, ¿qué necesita tu usuario? ¿Cuál es su contexto de uso? Es decir, tu presencia en tablet puede ser muy distinta a tu presencia en escritorio, pero no por la resolución, no porque tiene una resolución distinta, sino porque las necesidades, la recurrencia y el contexto de uso de tus usuarios es distinta. Pensar mucho en recurrencia, es decir, si yo no entro recurrentemente en un site, que este site me haga la mejor aplicación nativa del mundo mundial, con las mejores interacciones, etcétera, etcétera, no me va a servir de nada, porque si no soy de uso recurrente, caigo entre las 20 aplicaciones que el usuario va a tener en su tablet, ¿de acuerdo? Y entonces te dicen, bueno, y entonces yo cómo sé lo que están haciendo conmigo, cómo sé qué uso están haciendo de mí. Bueno, pues tu tráfico web te puede dar muchas pistas sobre qué acciones están realizando tus usuarios en tu sitio, su frecuencia de consulta, cuál es su comportamiento. Como modo muy resumen, porque al final cada caso es un mundo y cada cliente tiene sus necesidades, básicamente le podríamos decir que piense en una app, ¿vale?,
si esta en sí aporta valor o un valor diferencial respecto a lo que puede ofrecer no siendo app, si está pensando en una nueva forma de interactuar, si está pensando en nuevas funcionalidades, si estás pensando en una experiencia de usuario distinto, si piensa que va a tener mucha recurrencia de consulta lo que él va a ofrecer a través de tablet, y sobre todo si tiene otras necesidades y otros objetivos distintos a los que tendría si lo que hiciera es trasladar lo que hay en la web a tablet, en una versión, por ejemplo, de responsive. Que piensen en una web app, si esta igualmente le aporta valor, una nueva forma de interactuar, menor contenido, menos funcionalidades, una experiencia de usuario distinta, otras necesidades, otros objetivos. De hecho, el tema de las web apps, pues yo creo que con lo que está creciendo el responsive design está haciendo que las web apps se valore más si realmente tienen sentido o no tienen sentido. Y finalmente que piensen responsive si las necesidades y objetivos a cubrir son los mismos, si la estrategia es común y sobre todo si lo que busca es cubrir el acceso a sus contenidos y servicios multidispositivo. Y esa es la realidad, es decir, muchos cuando están mirando el tráfico y están viendo que suben tanto el de tablet dicen, madre mía, yo me había olvidado de tablet, yo estaba teniendo una estrategia en escritorio, me había hecho una web app o una aplicación nativa y ahora resulta que me estás diciendo que tengo un tráfico enorme en tablet. Bueno, pues igual lo que tienes que empezar a pensar es en una estrategia multidispositivo y en cubrir de una vez por todas los tres dispositivos en los que estabas pensando. Muy rápido y para terminar, esto evidentemente nos afecta cuando nosotros tenemos que decidir tenemos que afrontar el proceso de diseño. Si estamos hablando de una aplicación nativa, seguramente vamos a tener que invertir mucho esfuerzo en la fase de definir conjuntamente con el cliente cuál es la estrategia de esa app nativa y, sobre todo, cuál va a ser el contexto de uso, porque eso nos va a permitir tomar muchas decisiones que luego vamos a plasmar sobre la interfaz. Vamos a tener que establecer sobre qué plataforma trabajar o plataformas trabajar, porque si es nativa, pues le vamos a tener que preguntar, bueno, entonces vamos a mirar Analytics, vamos a ver la gente que te está utilizando más iOS, te está utilizando más Android. Vamos a tener que trabajar teniendo en cuenta las convenciones específicas de cada sistema operativo, ¿vale? Porque son aplicaciones nativas. Y más o menos deberemos establecer una resolución como base y desde allí contemplar el número de resoluciones a las que esta app deberá adaptarse. Si nos vamos a una híbrida, pues en lo que es la estrategia en base al contexto de uso estaríamos más o menos poniendo el mismo esfuerzo, porque al final estamos hablando de hacer una versión específica adaptada para tablet. Se establece también una resolución base sobre la que hay que trabajar, las resoluciones mínimas y las máximas que se deberán soportar. Se trabaja un look and feel de app, pero aquí tenemos la libertad en cuanto a convenciones específicas de plataforma o sistema operativo, porque como estás trabajando en algo neutral, no tienes esta presión. Y si estás trabajando en responsive, el planteamiento estratégico es multidispositivo. Y yo os voy a poner aquí una gráfica que seguramente a muchos os suena, ¿vale? Es decir, cuando tú empiezas a trabajar en un proyecto responsive, pues lo que hablaba antes del mobile first, ¿no? Es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Hacemos un diseño creciente o hacemos un diseño decreciente, ¿no? Y que esto, yo os cuento mi experiencia, cuando le digo a mis clientes, os aconsejo hacer un diseño creciente, es decir, empezar por el mobile first, todos mis clientes me dicen, ni hablar, yo no me veo capaz de empezar a pensar cómo rediseño mi site o cómo rediseño mi e-commerce enfocado desde mobile hasta escritorio. La mayoría te dicen, por favor, déjame hacer diseño decreciente. Esa es la otra realidad que, bueno, yo al menos es mi experiencia. Pero fijaros que en ninguno de los casos nadie está hablando de hacer un diseño tablet. Es decir, cuando hablamos de responsive no empezamos hablando, a diferencia de los otros casos, hablando de la estrategia que vamos a definir para tablet. Eso no quiere decir que tablet no tenga importancia, que cuando pasamos por tablet nos da igual todo. Finalmente, las resoluciones y breakpoints se establecen según las necesidades concretas de contenido y aquí, en responsive, realmente lo que prima es el contenido y cómo vas a mostrar ese contenido y cómo vas a adaptarlo dentro de este proceso que hablamos, creciente o decreciente, en concreto para tablet. Y también trabajamos el diseño con libertad a nivel de convenciones específicas, porque nuevamente no estamos trabajando para una plataforma o para un sistema operativo en concreto. En resumen, ¿vale? Simplemente incidir en algo que
nosotros desde Optimize estamos muy convencidos que es que nunca tienes que olvidar a tus usuarios. Eso hace pues, un año lo asociábamos sobre todo en cuando estás planteando el site, siempre el usuario en el centro, ¿no? el diseño centrado en el usuario, el proceso de diseño centrado en el usuario. Yo creo que eso no ha cambiado. Hoy en día, cuando tienes que definir tu estrategia tablet, mi consejo es no nos olvidemos nuevamente de qué quieren y cómo se comportan nuestros usuarios. Y eso es todo. Gracias.